Hoy en día sabemos que las tirosinquinasas son unos marcadores de proliferación celular. Cualquier oncólogo sabe que cuando la actividad tirosinquinasa en un tejido o en células está aumentado, quiere decir que esas células se están multiplicando con una tasa mitótica muy importante, se están dividiendo a una gran velocidad. Por tanto, son marcadores bastante fieles de degeneración y sobre todo de cáncer. Esto es realmente importante. Entonces, de hecho, sabemos que el incremento en la concentración de radicales libres y el estrés oxidativo aumenta la expresión de muchos oncogenes y pues muchos oncogenes o son tirosinquinasas ellos mismos o codifican para la síntesis de proteínas con actividad tirosinquinasa a nivel intracelular. Bien, aquí está el título del trabajo de investigación que presentamos en San Diego, tal y como se presentó, y realmente lo que voy a hacer es un esfuerzo de simplificación, porque esto es investigación pura, y si lo explico tal cual va a ser la muerte del artista. Entonces, sí, realmente nosotros hicimos este experimento sobre una tirosinquinasa en concreto, que nuestro grupo de investigación describió en el año 95 en el centro Scripps en San Diego, que es la tirosinquinasa ACK1. Nosotros valoramos la correlación entre radicales libres, estrés oxidativo, actividad ACK1 y degeneración celular. Y cómo la vitamina C podía o podría, hipotéticamente, esta era nuestra hipótesis de trabajo, modular la acción de esta tirosinquinasa. Este es el laboratorio en Barcelona en el cual realizamos el experimento y realmente os voy a explicar de una forma lo más sencilla posible cómo hicimos el experimento. Esto que veis aquí es un plásmido. Un plásmido es un trozo de información genética, de DNA, donde se inocula el gen que tú quieres, cuya función o proteína tú quieres estudiar. Vamos a tratar de explicar. Estos son cultivos celulares reales, sobre los cuales realizamos el estudio, y realmente lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando en ciencia queremos estudiar el efecto de un gen, qué hace un gen en una célula, yo siempre pongo en los cursos este ejemplo. En la célula hay miles de genes y todos están expresándose en mayor o menor medida, están hablando al mismo tiempo. Si ahora en esta sala nos podemos hablar todos simultáneamente, el ruido de fondo imposibilita que oigamos lo que cada uno de vosotros individualmente pueda estar diciendo. Si yo quiero escuchar lo que uno de vosotros está diciendo y no lo que dicen los demás, tengo dos formas de conseguirlo, tengo dos estrategias. Opción A, o hago que los demás se callen, o opción B, le doy a la persona a la que quiero escuchar un micrófono para amplificar su voz y escuchar lo que tiene que decir por encima del ruido de fondo. Bien, esto es lo que se hace con los genes cuando se quiere investigar su función. Se hace lo que se denomina transfectar células con ese gen. Se coge ese gen, se integra en un plásmido que penetra en la célula, fijaos. Transfectar una célula no es otra cosa que incorporarle el gen o genes de una proteína cuya estructura o función queremos estudiar, integramos el gen en el plásmido penetra en la célula y se integra en el núcleo celular, en la información genética de la célula. De esta forma hacemos que la maquinaria metabólica del núcleo de la célula trabaje para nosotros. ¿Por qué? Porque la célula va a empezar a expresar ese gen que nosotros queremos estudiar y ello se va a traducir en que, aquí tenéis cultivos de nuevo, celulares, ello se va a traducir en que, aquí veis una imagen, una micrografía, una de microscopía, en donde veis que ese gen de interés lo marcamos con una sustancia fluorescente, con fluoresteína, y aquí veis las células antes de incorporar ese gen mediante el plásmido en su DNA, y esa fluorescencia verde dentro de la célula indica que hemos tenido éxito, que el DNA del núcleo celular ha incorporado, ha integrado ese plásmido marcado con fluoresteína y el gen que queremos estudiar en el núcleo celular, en la información genética. Como os decía, el objetivo final de esa transfección es lograr que la maquinaria de la célula amplifique la señal del gen cuya proteína queremos estudiar. ¿Por qué? Porque el núcleo de esa célula o de esas células en cultivo
van a empezar a expresar ese gen que hemos transfectado y van a empezar a hacer copias de RNA mensajero. Estas copias de RNA mensajero van a ser traducidas a nivel ribosomal, como veis en el esquema, y van a hacerse múltiples copias de esa tirosinquinasa, de esa proteína, de esa ACK1, cuya función queremos estudiar. De hecho, esto es a nivel molecular, el micrófono que le hemos dado a ese individuo para que su voz se escuche por encima del ruido de fondo de la célula. Tenemos múltiples copias de ACK1 y vamos a escuchar la función de ACK1 con mucha más nitidez a nivel celular. Bien, aquí esto es un ejemplo, esquema que no venía al cuento, el gen, la transcripción, la formación del RNA mensajero, la traducción ribosomal y cómo llegamos a la proteína, que en el ejemplo que nos ocupa sería la ACK1. Bien, el ejemplo del micrófono y la sala para oír la voz de una sola persona, como acabamos de comentar, y vamos ya a la parte determinante del experimento. Esto eran prolegómenos. La idea que ustedes deben captar, alguien dijo que el conocimiento es lo que queda cuando todo lo demás se ha olvidado. Yo espero que cuando salgan hoy por esa puerta, pues después de haber olvidado todo lo que les estoy explicando, recuerden al menos un par de cosas. La idea que deben entender es que aislamos, una vez hemos conseguido que la célula esclavizar, entre comillas, la maquinaria celular y subyugarla para que fabrique copias de RNA mensajero y de la proteína que queremos estudiar, lo que hacemos es aislar toda la proteína ACK1 sobreexpresada por esa transfección y a continuación vamos a ver si esa proteína, esa tirosinquinasa, está activada o inactivada en cada uno de los 4 cultivos celulares sometidos a diferentes situaciones previas que ahora les voy a explicar para que entiendan el experimento. Nosotros básicamente cogimos 4 cultivos celulares, de células establecidas de laboratorio, y los incubamos. Esto es una incubadora. Aquí están los 4 cultivos celulares. Esta es la parte más importante del experimento. Todo lo anterior eran prolegómenos para que ustedes entendieran lo que viene a continuación. Estudiamos el efecto del ascorbato sobre la actividad ACK1 y sobre el estrés oxidativo y tendencia a degeneración celular. Cogimos 4 cultivos y hicimos lo siguiente. En el primer cultivo, que ustedes ven aquí, no aplicamos con la micropipeta, no aplicamos ascorbato cálcico y no aplicamos inductores de estrés oxidativo, peróxido de hidrógeno o ácido vanádico. También empleamos, aquí no viene, ácido vanádico porque está descrito a nivel de literatura científica como inductor de estrés oxidativo. Es decir, el primer cultivo es simplemente un control. Las 2 variables son negativas. En el segundo cultivo celular, donde habíamos ya amplificado ACK1, no añadimos ascorbato y sí añadimos inductores de estrés oxidativo, radicales libres, peróxido de hidrógeno y ácido vanádico. En el tercer cultivo añadimos ascorbato, pero no añadimos inductores de estrés oxidativo. Y en el cuarto cultivo, que aquí está la madre del cordero, añadimos, media hora antes de aplicar los inductores de radicales libres, añadimos ascorbato en el medio. Preincubamos, como se dice en terminología científica, las células con ascorbato y después añadimos inductores de estrés oxidativo. ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, la imagen que van a ver a continuación corresponde a un Western blot, que es una técnica de laboratorio, no voy a explicarles ahora qué es un Western blot, de los inmunoprecipitados de ACK1, de esta tirosinquinasa, obtenidos de los 4 cultivos que acaban de ver ustedes en la diapositiva anterior. También como control hicimos un doble control, hicimos el mismo procedimiento en 4 cultivos de células que no habían sido transfectadas. Entonces, estos son el instrumental de laboratorio habitual. Aquí estamos revelando el Western blot, estamos echando un vistacito al Western blot que les voy a presentar ahora, y ahí lo tienen. Esta es la madre del cordero. Bien, fíjense, tenemos células transfectadas, amplificadas para la tirosinquinasa ACK1, primer control, no añadimos ascorbato ni peróxido ni vanadato, en el segundo, ausencia de ascorbato y presencia de inductores de estrés oxidativo, peróxido de hidrógeno y vanadato, y fíjense en esta banda negra, porque esta banda negra, este Western blot yo lo revelé
a las tantas de la madrugada de un sábado, y les aseguro que el brinco que di en el laboratorio fue importante, porque es difícil transmitir la emoción que sientes cuando descubres algo que no está descrito, pero puedo entender a Arquímedes cuando gritó lo de Eureka. Esta segunda banda, fíjense, cuando en el segundo cultivo celular no añadimos ascorbato en el pretratamiento, en incubación, pero añadimos inductores, o sea, radicales libres, esta banda negra indica, ¿saben lo que indica? Indica que los radicales libres han provocado estrés oxidativo a nivel celular y que el estrés oxidativo ha provocado aumento de la actividad tirosinquinasa ACK1, de la enzima de la tirosinquinasa que habíamos transfectado o amplificado. Esta banda negra indica que la enzima ACK1, la tirosinquinasa ACK1, está funcionando a toda pastilla. ¿Y saben lo que implica? Implica que está fosforilando proteínas a nivel intracelular a toda pastilla y, por tanto, implica que esa balanza de equilibrio entre proteína fosforilada y defosforilada se está inclinando del lado de la proteína fosforilada y, consecuentemente, nos permite demostrar que los radicales libres son capaces, mediante, que es el eslabón perdido que no se conocía, la activación de la actividad tirosinquinasa, de inducir degeneración celular. Pero ahora viene la segunda parte, de la parte contratante, como decían los hermanos Marx. En el tercer cultivo añadimos ascorbato como control y no añadimos peróxido y ácido vanádico, se ve una pequeña banda. ¿Esto qué quiere decir? Que la vitamina C por sí sola, sin nada más, también puede producir un muy leve, muy tenue estrés oxidativo. Se puede comportar como un radical libre, pero es algo prácticamente despreciable. Y luego viene la parte interesante. Cuando preincubamos los cultivos celulares transfectados para la tirosinquinasa ACK1 con ascorbato y posteriormente añadimos inductores de radicales libres, o sea, radicales libres, inductores de estrés oxidativo, y que ya hemos demostrado en la segunda banda que activan la tirosinquinasa, aumentan la fosforilación y por tanto aumentan la degeneración celular, fíjense en lo que pasa. Casi no se tiñe de oscuro, es decir, amigos míos, queda demostrado de forma tajante y absolutamente científica que la vitamina C protege a la célula de la degeneración fruto de o consecuencia de los daños, el estrés oxidativo provocado por radicales libres. La preincubación de los cultivos celulares con ascorbato evita que se active la tirosinquinasa ACK1. Por tanto, en el experimento demostramos dos cosas, que la degeneración celular inducida por radicales libres y estrés oxidativo está mediada por tirosinquinasas, cosa que no se sabía hasta el momento, y segundo, que la vitamina C regula la baja, bloquea la hiperactividad de las tirosinquinasas en condiciones de estrés oxidativo y evita que el estrés oxidativo se traduzca en un incremento en la fosforilación proteica intracelular y en degeneración celular. Esto es aplicable no solo a cáncer, sino a cualquier enfermedad degenerativa, Alzheimer, artrosis, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a conclusiones del experimento, y estamos acabando. En el experimento previamente desarrollado, el incremento en la concentración de radicales libres lleva a un aumento en el estrés oxidativo que induce la activación de ACK1, de la tirosinquinasa ACK1, y incremento de la actividad tirosinquinasa con el consiguiente aumento en el grado de fosforilación proteica intracelular observado en las enfermedades degenerativas o inflamatorias crónicas antes citadas. Con ello hemos constatado que la relación entre ambas cascadas, radicales libres y estrés oxidativo, degeneración y incremento de la fosforilación proteica intracelular, degeneración, son cascadas moleculares conectadas de forma causal. Por otra parte, bajo nuestro punto de vista, ha quedado suficientemente demostrado que la vitamina C es capaz de inhibir la activación de la CK1 secundaria a incremento de estrés oxidativo y con ello de proteger a la célula de las consecuencias negativas que de ello se derivan, es decir, incremento en el grado de fosforilación intracelular y apoptosis, por tanto, degeneración celular. Bien. Finalmente, como siempre, los datos objetivos de un experimento pueden ser interpretados en positivo o en negativo. Podemos empeñarnos en ver la botella medio llena o medio vacía.
No olvidéis nunca que no hay nada más parcial, más sectario y más subjetivo que la ciencia. El que crea que la ciencia es objetiva es un ingenuo. Bueno, aquí vemos un poquito explicado el incremento de radicales superóxido y cómo la vitamina C inhibe la fosforilación proteica. Bien. Si nos empeñamos en ver este experimento y interpretarlo en negativo, pues para que hagáis la crítica negativa vosotros ya me la hago yo. Podríamos aducir que es un dato fragmentario y aislado, que da respuesta o explica tan solo uno de los mecanismos implicados o que participan en la génesis del cáncer, que no ha sido confirmado por experimentos realizados por otros grupos de investigación, que no se han realizado experimentos in vivo, sino tan solo in vitro, y que la extrapolación de estos resultados a animales y humanos es de utilidad cuestionable. Ahora bien, si nos empeñamos en ver la botella medio llena, podríamos decir que es una aportación más destinada a la comprensión y control de una enfermedad compleja acerca de la que todavía desconocemos muchas cosas, desde ahora una menos que desconocemos. Tenemos una pieza más del puzzle que ha sido develada y también podríamos decir que es solo uno de los mecanismos implicados en cáncer, pero sí es cierto que uno de los más genéricos, porque el aumento de la tirosinquinasa es un gran marcador de proliferación tumoral y, por tanto, uno de los más importantes. Es difícil que a otros grupos de investigación se les permita o se interesen en el estudio de los mecanismos de acción de la vitamina C u otro producto natural en cáncer o cualquier otra enfermedad, dado la falta de interés comercial hacia ello por parte de las empresas farmacéuticas, así como también dado la falta de soporte institucional y la falta de voluntad política, todo hay que decirlo en este sentido. En caso de realizarse estos estudios, deberemos de valorar la independencia de aquellos que lo han hecho. Saber si son siervos que sirven a su Señor. A pesar, finalmente, de la ausencia de experimentación en condiciones in vivo, cosa extremadamente difícil e improbable por lo que acabamos de comentar, la experiencia y datos empíricos acumulados nos permiten afirmar que existe una importante aplicación de los datos in vitro a situaciones in vivo, aplicando los factores de corrección necesarios en cada caso. Pasamos de una célula en cultivo a un ser humano, hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, resulta incuestionable, teniendo en cuenta las grandes dificultades que cualquier tipo de experimentación seria y profesional en el campo de la medicina natural debe sortear para poder realizarse, y tal vez por ello la rareza y escasez de investigaciones básicas aplicadas a la medicina natural, pues tendríamos que concluir que con este trabajo humilde, estoy de acuerdo en su forma, pero ambicioso en su fondo, se están sentando lo que debieran ser las bases del camino a seguir por la medicina natural del siglo XXI. Unas bases que, en mi humilde opinión, deberían estar caracterizadas por 1. Ausencia de sectarismos. No olvidéis que los extremos siempre están lejos de la verdad. Tan lejos de la verdad está el cirujano que dice que cura todo con su bisturí, como el